Buenas noches. Un honor para mí poder, como miembro de la Asociación Ecuatoriana de Nutrición Enteral y Parenteral, Núcleo Guayas, presentar con motivo del Día Mundial de la Salud que se celebra cada 7 de abril para conmemorar el aniversario de la creación de la Organización Mundial de la Salud que se realizó en 1948, cuyo lema este año es Nuestro planeta, nuestra salud. De tal manera que me honro en presentar a la nueva directiva de ASEMPE, presidida por el doctor Peter Grijalva Guerrero, con quien contaremos aquí como guiador de este programa, al doctor Humberto Arenas Márquez, quien es presidente de la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo, FELAMPE, al doctor Jean Carlos Duarte, quien distinguido cardiólogo de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, al nutricionista dietista Rainier Zambrano, quien ejerce cátedra en una de las universidades más distinguidas de la ciudad de Guayaquil y de Milagro, y trataremos pues hoy un enfoque realizado a la enfermedad cardiovascular. Doctor Peter Grijalva, siga usted, por favor. Buenas noches, estimados amigos. Es importante abordar la temática de las enfermedades cardiovasculares por ser la principal causa de muerte en países desarrollados. El riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular aumenta por una alimentación poco saludable. Y continuando con la labor científica de ASEMPE Núcleo Guayas, daremos inicio a la jornada recordando que en esta fecha, como me antecedió la doctora Dolores Rodríguez, se celebra el Día Mundial de la Salud con motivo de aniversario de fundación de la OMS en 1948. El tema de hoy destaca un área prioritaria de preocupación de salud pública mundial. En esta pandemia sin precedentes, ha hecho visible las desigualdades sociales y económicas que ya existían. Y desafortunadamente también las ha exacerbado. La crisis sanitaria vigente en América Latina se ha convertido en una crisis social, llevando la tasa de pobreza extrema en América Latina del 13.1% de la población en el 2020 al 13.8% en el 2020-21, un retroceso de 27 años, anunció la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Esto significa que la cantidad de personas en pobreza extrema habría pasado del 81 a 86 millones. Al doctor Humberto Arenas Márquez, médico cirujano, coach de la Unidad de Práctica Integral en Falla Intestinal, Hospital San Javier, Guadalajara, México. Miembro emérito de la Academia Mexicana de Cirugía. Miembro honorario de la Asociación Mexicana de Cirugía General. Miembro distinguido de la Sociedad Americana de Nutrición, Parenteral y Enteral 2016, PASPEN, y expresidente de la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo, FELAMPE 2016-18. El tema que nos va a dar es justicia social en la atención para la salud. Doctor Arena. Gracias, colegas ecuatorianos, por esta invitación a participar con ustedes en este evento. Y mi objetivo es contestar esta pregunta. ¿Hay justicia social en la atención para la salud en el mundo y especialmente en Latinoamérica? El sistema de salud en el cual trabajamos, por lo menos aquí en México, no es un sistema que trabaja en forma coordinada, que sea una atención óptima para el paciente, sino trabajamos en un sistema dispráctico, lleno de prácticas anómalas que tienden a ser autoorganizadas y a perpetuarse.
Si bien la palabra justicia es un principio hipocrático, los gobiernos no han cumplido con los ciudadanos en el logro de los derechos humanos fundamentales. Uno de ellos clave, la salud. Y si bien hay una declaración magna de los derechos humanos a nivel universal, donde se habla efectivamente de una asistencia médica y servicios sociales necesarios, hay que poner el dedo en la llaga, ya que realmente muchas naciones, y especialmente en Latinoamérica, y especialmente en mi país, no garantizamos efectivamente este derecho. Sí hablamos de cobertura universal, pero no hablamos que realmente damos un servicio, en un sistema que daña al paciente. Si ya está dañado, se le daña más. Y el siglo pasado, el doctor Martin Luther King hablaba de esta disparidad en la atención para la salud. Y sin duda, tenemos desigualdad, tenemos injusticia en salud, lo cual es vergonzoso e inhumano. Y hablando del primer mundo, nuestros vecinos del norte, en la cobertura de los ciudadanos americanos, ustedes pueden ver que aún ellos que tienen un gran poder económico, prácticamente el 10% de la población no tienen cobertura. Y otra vez, tendrán cobertura, pero ¿habrá un sistema realmente de calidad? Los recursos son finitos, las necesidades de salud son infinitas. Y veamos esta predicción hacia el año 2026, donde vemos cómo realmente en Estados Unidos el crecimiento en el salario básicamente es muy poco, 16%. En el Producto Interno Bruto es un incremento hacia el 2026 en un 168%. Pero vean ustedes el incremento en un momento dado de gastos en atención para la salud, 818%. ¿Quién podrá defendernos de esta tormenta que tenemos en la salud? Específicamente en México, pues gastamos el 3% del Producto Interno Bruto en salud comparado con las economías más fuertes. Sin duda, Estados Unidos es el que gasta más dinero. Y infortunadamente está pasando en México lo que sucede cuando tenemos un servicio de salud injusto, malo. La gente busca una opción en lo privado. Y eso ha llevado a que México gaste el 6.5%. Es decir, gasta 600 millones de pesos, 600,000 millones de pesos anuales en el sistema público, pero también en el sistema privado. ¿Por qué? Porque no tenemos un sistema realmente de calidad. ¿Y cuál es la predicción que se hacía en México hace algunos años? Hacia el año 2020 ya iba a haber un déficit y no se contaba con la pandemia. Así que pensemos ustedes el déficit que podremos tener en un sistema de atención para la salud en México. Depende de nosotros también los médicos, depende de nosotros los profesionales de salud, el poder contener los costos. Y ahora estamos también en un dilema. Ese médico que sabe lo que tiene que hacer, no tiene los recursos para hacerlo. Por lo tanto, estamos en un dilema de lo que tenemos que hacer. Y también de parte de nosotros los médicos, pues nos hemos olvidado de la clínica y ahora queremos hacer diagnósticos simplemente con exámenes e imágenes. Y así llegan con nosotros los pacientes con una cantidad enorme de exámenes y de imágenes, pero sin que escuchen al paciente, sin que se sepa realmente el diagnóstico del paciente. Y esto lleva finalmente pues a un caos en el modelo de atención manejado por ineficiencia, por una falta de coordinación y una calidad pésima en la atención. Y la Organización Mundial de la Salud en el 2012 establecía que de cada $1 gastado en salud, en sistemas de primer mundo o en cualquier sistema de salud, entre el 20 y 40% de ese dinero iba a dar a la basura. ¿Y por qué? Estos son los elementos que la OMS describe el por qué tenemos estos pésimos sistemas de salud. Gastar más es igual a mayor calidad, a mayor seguridad. Definitivamente, los propios americanos en su sistema de salud, ellos nos demuestran cómo son los que gastan el doble que otras economías muy fuertes. Sin embargo, cuando vemos
efectividad, eficiencia, seguridad, calidad, ocupan el último lugar. En otras palabras, gastar más no significa mayor eficiencia en la atención. Y si ellos nos pusieron el dedo en la llaga en el 2010 con su reporte sobre 10,000 muertes por año por errores médicos, en lugar de concientizarnos y mejorar, vean ustedes lo que está pasando en el propio sistema americano. 400,000 muertes por año simplemente por errores en la atención para la salud. Eso es lo que tenemos. Y también demuestran ellos mismos cómo estos costos en el sistema de salud, si se hiciera mayor eficiencia, evitando servicios innecesarios y servicios que se brindan de manera ineficiente, simplemente con esa cantidad se ahorrarían 765,000 millones anuales en Estados Unidos. A propósito de lo que estamos viendo en enfermedades cardiovasculares, Catalyst es un grupo que publica mensualmente un reporte sobre la medicina en el mundo y tiene un consejo, y ese consejo es encuestado cada mes. Y en esta encuesta de este consejo, casi el 50% de los médicos, ojo, carecen de tiempo necesario para pacientes con afecciones crónicas. Entonces el problema es tiempo, dedicarle tiempo al paciente. Pero de igual forma, ese consejo establece que el 82% indican que la atención primaria impacta en el manejo de las enfermedades crónicas. Ahí está el detalle, como diría Cantinflas. Tenemos que poner bases sólidas para poder atender la salud, no atender la enfermedad. Y esto nos lleva otra vez a una reflexión de qué podríamos hacer. Pues sin duda, la salud nutricional, la salud mental, la salud física, promoviendo a través de un equipo interdisciplinario todos estos hábitos, es lo único que nos queda al alcance para poder recuperar en un momento dado estos sistemas que son de atención para la enfermedad, pero no son para atención para la salud. Y con toda la tecnología que tenemos actualmente de la telemedicina, preguntémonos realmente que a pesar de contar con ella, los grupos marginales y marginados siguen siendo marginales y marginados para la sociedad con la telemedicina. A pesar de ello, los avances no llegan a ellos. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Sin duda, ocupamos un sistema de salud que cubra tres objetivos. No hablar diferente, sino cubrir los tres aspectos: calidad, eficiencia y salud. Incentivos también para los que hacen una buena atención para la salud. Nosotros como humanos participamos en este sistema y, como lo dice un empresario mexicano, Marcelo Sada, la perfección del sistema nada significa sin la contribución del hombre. ¿Qué ha pasado con el COVID? Sin duda, el mayor desgaste profesional. El burnout, vean ustedes cómo se ha incrementado, pero especialmente también en nuestras enfermeras. Son las que más en un momento dado han sufrido este síndrome de desgaste. ¿Y qué es lo que se recomienda para esta atención? Pues lo que necesitamos cambiar: una buena coordinación del cuidado manejado por un líder y un equipo de trabajo de alto desempeño. Esto es lo que puede realmente hacer el cambio. Pero ¿cómo hacer un cambio también sin incentivos económicos? Es obvio que los trabajadores de salud estamos pésimamente remunerados y que el mayor problema en salud sin duda es la falta de coordinación. Por lo tanto, tenemos que crear un nuevo modelo, y es construir un nuevo modelo. Realmente tenemos gentes que han trabajado al respecto, y el modelo que nosotros hemos seguido de Michael Porter es clave para el desarrollo realmente de la atención para la salud y para la enfermedad. El valor se define como el resultado en salud alcanzado por cada peso invertido en un paciente, Y les recomiendo lean este libro hermoso, Redefiniendo la atención para la salud, que vienen todos los principios de un nuevo sistema, donde el objetivo es darle valor a nuestra atención para el paciente. Y esto implica medir los resultados que son benéficos para el paciente y medir los costos para ese resultado. Y eso realmente trabajando en equipo, donde el resultado es la acción de todos y todos nos comprometemos a ellos, y el desempeño también es remunerado en esa forma. Esa es la única forma
como él propone para atender la salud. Este es el esquema fundamental de Michael Porter en el siglo XXI, donde se habla de el pretratamiento del paciente, la colaboración del paciente, el contar con los insumos adecuados, los procesos adecuados, no dañar y medir los resultados de los pacientes. Finalmente, en esta misma revista Catalyst, encontré este artículo hermoso de los colegas de Pakistán, donde hablan de una teoría de iniciativa de cambio en los sistemas de atención de la salud. Y ellos básicamente se basan en los supuestos de la carencia de conexiones, de emociones y de apoyo en los sistemas de salud. Es un sistema hostil actualmente, una percepción de injusticia y una falta de oportunidad de crecimiento. Y ellos proponen todo un esquema muy interesante para mejorar realmente, en este caso, la medicina familiar. Y ustedes pueden ver cómo ellos proponen que la visión sin duda debe ser centrada en el paciente, pero la misión de un sistema debe estar centrado en los empleados que atienden a ese paciente. ¿Cuál es el resultado? La experiencia mejorada de todos los que trabajamos en salud para beneficio del paciente, y el impacto es para el paciente y para la familia. Conclusión, tenemos pésimos sistemas de salud, las leyes y los políticos lo han permitido, y ellos serán juzgados por el progreso o la carencia de acceso a la atención para la salud, por el costo que significa y la calidad en un momento dado que se proporcione a los pacientes. Y simplemente termino mi plática insistiendo que si esa palabra COVID se nos ha quedado grabado en la mente, transformémosla esa palabra en un cambio cultural, orden en nuestros sistemas de salud, valor para el paciente, innovar, tirar ideas viejas por ideas nuevas muy simples como los que he comentado, y respetando y satisfaciendo los derechos del paciente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Humberto Arenas. Excelente ponencia. Continuando con los temas, vamos a presentar al doctor Giancarlos Duarte. El doctor Giancarlos Duarte Vera, doctor en Medicina y Cirugía, Universidad de Guayaquil, 1988. Especialista en Cardiología Clínica, Universidad de Guayaquil, 1996. Máster en Investigación Clínica y Epidemiología, Universidad de Guayaquil, 2014. Diplomado Superior en Investigación Clínica y Estadística, Universidad de Anáhuac, México, 2015. Director de Unicormet S.A., coordinador de docencia e investigación en servicio de cardiología, Hospital Luis Bernaza, docente de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de Guayaquil, investigador principal de ensayos clínicos, Interstroke, Improvit, HOP3, Paradigm HF, Elixa, Gloria, Compaps, Electool y GCHF. El tema del doctor Giancarlos Duarte, epidemiología del amor y mortalidad de la enfermedad cerebrovascular. Adelante, doctor. Bien, buenas noches con todos. Primero, mi agradecimiento al doctor Peter Grijalva por la invitación a participar este Día Mundial de la Salud. En segundo lugar, a ASEMPE, la Asociación Ecuatoriana de Nutrición Parenteral y Enteral, por su invitación. También un saludo a cada uno de los panelistas en esta noche y a los participantes de esta reunión que nos están escuchando. El tema que se me ha brindado la oportunidad de transmitir ahora a propósito de este Día Mundial de la Salud es ver cómo en la parte epidemiológica, cuáles son las principales causas de morbimortalidad cardiovascular que existen. Si nosotros observamos la diapositiva, nos preguntamos primero cuáles son esas causas que en todo el mundo se dan como causas de muerte. En esta diapositiva del doctor Salim Yusuf, a través de un estudio, que es un estudio en la cual participan una serie de países, tanto del primer mundo como de países de medianos y de bajos ingresos, se puede establecer
que las enfermedades cardiovasculares son las principales causas de muerte en todo el mundo y alrededor de 18 millones de esas muertes se deben a aquella. Sin embargo, aquí podemos hacer una diferencia entre países del primer mundo, medianos ingresos y bajos ingresos. Y miren que los países de renta alta, el cáncer sería la causa doble de muerte que las enfermedades de tipo cardiovasculares. Por otro lado, ¿cuáles son las causas que hacen que las personas tengan mayor mortalidad, pero considerando que es igual en todo el mundo? En esta gráfica, que es un poquito compleja, podemos nosotros observar en la proporción de pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares y nos llama la atención que enfermedades como la hipertensión, la diabetes, los problemas del colesterol y las alteraciones del sobrepeso son las que causan en proporción mayor, tanto en continentes de bajos, medianos y altos recursos, los problemas relacionados a la morbimortalidad por enfermedad cardiovascular. Pero de estas, a la cabeza, miren cómo la mortalidad atribuible a factor, uno de los factores que impacta en cada uno de estos países sigue siendo la hipertensión y sigue siendo la diabetes como principales causas. Sin embargo, no todas las entidades o países de bajos, medianos o altos recursos van a tener las mismas características en lo que corresponde a su mortalidad cardiovascular. La otra pregunta sería, ¿cómo varían los factores de riesgo cardiovascular en todo el mundo? Y esto es impactante cuando respondemos esta pregunta. Miren que más del 70% de las enfermedades cardiovasculares en todo el mundo son los factores de riesgo modificables. Factores de riesgo modificables como la hipertensión, como la diabetes, como la hipercolesterolemia, como el sobrepeso. Todos estos factores desde el punto de vista metabólicos pudiésemos nosotros considerarla como los primeros factores que producen riesgo cardiovascular en la población mundial. Y son factores modificables, como su término lo indica, que si yo controlo aceptadamente la presión, controlo acertadamente la hemoglobina glicosilada, bajo de peso y tengo un control del LDL colesterol, yo puedo a través de esa modificación disminuir los eventos cardiovasculares. Por otro lado, ¿cómo sabemos nosotros que el paciente tiene un riesgo cardiovascular? Lo vamos a tener al estimar el riesgo cardiovascular, y ustedes lo conocen muchas tablas, pero aquí les muestro la tabla de score de los europeos, en los cuales estiman, y lo que estiman es la mortalidad por un evento cardiovascular en los próximos 10 años, que en un paciente sin enfermedad cardiovascular establecida, y miren cómo los parámetros utilizados para dicho cálculo son la edad, el tabaquismo, la tensión arterial y las cifras de colesterol. Y su riesgo, dependiendo de ciertas características y puntajes, pueden llegar a scores que pueden significar un muy alto riesgo cardiovascular, un alto riesgo cardiovascular o la presencia de un moderado riesgo cardiovascular. Miren cómo tener una entidad clínica cardiovascular ya manifiesta, tener un paciente con diabetes, con factores de riesgo adicionales o con microalbuminuria, tener un paciente con insuficiencia renal grave, ya es un paciente de muy alto riesgo que no necesitamos en estos pacientes hacer una tabla score porque ya su situación clínica amerita considerarlo como de muy alto riesgo. Para estas respuestas a la pregunta que se nos planteó, tenemos el estudio PURE, un estudio de más de 155,000 personas a nivel mundial de 21 países,
de altos, medios y bajos ingresos, que participa también últimamente el Ecuador en este estudio, se puede determinar a través de esta evaluación, y lo vemos aquí en este color rosado, que los factores de riesgo metabólicos son los factores que se presentan a nivel mundial y son los factores que implican mayor riesgo en poblaciones de alta renta o de mediana renta. Sin embargo, las poblaciones de bajos recursos siguen representando estos factores metabólicos. Sin embargo, se suman otros factores como por ejemplo la contaminación doméstica y el hecho de que la población de bajos recursos tenga una baja educación, también es un factor que implica mayor riesgo. En este estudio PURE, ¿cuáles fueron las conclusiones para tener en cuenta? Vemos que los países de mayores ingresos que participaron en el estudio, hay una mayor proporción de muertes y hospitalizaciones por enfermedades no transmisibles que las enfermedades infecciosas. El otro punto era que las tasas más elevadas de enfermedad cardiovascular y muerte relacionadas a esta causa en los países más pobres en comparación con países ricos, hay que tener en cuenta que a pesar de tener menos factores de riesgo de enfermedad cardiovascular en estos países pobres, sin embargo, la enfermedad cardiovascular en ambos está presente. Y lo que es importante rescatar de las conclusiones del estudio PURE es que hay una asociación inversa entre el uso de la atención hospitalaria y medicamentos efectivos versus la muerte, lo cual sugiere que por una parte la mayor tasa de mortalidad en países más pobres es debido a una menor calidad en la atención de salud, como nos decía nuestro amigo panelista al inicio. Y ahora vamos a tratar de ver cuál es el impacto epidemiológico de algunas de esos factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión. El problema de tener hipertensión es que es el factor número 1 de muerte en el mundo y aproximadamente este factor de riesgo representa 10 millones de muertes por año, pero tan solo el 50% de los pacientes que tienen hipertensión arterial lo saben que la tienen. De tal manera de que existe mucha influencia del hecho de que el paciente, como es un enemigo silencioso, no conoce que es hipertenso y por ende va a estar más vulnerable. Otro de los aspectos importantes que la dio la OMS es que por cada persona de 3 adultos que sufren hipertensión arterial, es decir, 1 de 3 va a sufrir este problema de hipertensión, 1 de 3 adultos con hipertensión, como decíamos, la desconoce, y 1 de 3 adultos que está siendo tratado de su hipertensión, el problema es que no logra mantener un control de la presión. Uno de los factores en América Latina que tiene que ver con la hipertensión es que es la primera causa de 3, 1 de 3 adultos en América van a ser por este factor de riesgo que es la hipertensión arterial. Por otro lado, nos decía la OMS en su momento, debemos de conocer los números, es responsabilidad personal de nosotros, pero también es una responsabilidad profesional para médicos, enfermeras y trabajadores de salud, ir a reconocer, ir a indagar sobre los números de presión arterial de nuestros pacientes. Vamos al punto de la diabetes. El problema de la diabetes es, como lo muestra la diapositiva, que hay un sinnúmero de eventos que van desde los problemas cardio-cerebrovasculares a los problemas periféricos, a los problemas renales, a los problemas relacionados con el pie diabético. De tal manera que hablar de diabetes es un sinónimo de enfermedad cardiovascular con una alta prevalencia desde el punto de vista casi epidémico como el COVID. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de diabetes, debemos de considerar hoy para el Día Mundial de la Salud
que la diabetes es una enfermedad progresiva. ¿Y por qué decimos que es una enfermedad progresiva? Si nosotros vemos esta imagen, nos damos cuenta de una situación interesante que es el paciente en prediabetes y el paciente una vez diagnosticado de diabetes. Cuando nosotros hablamos de estas dos categorías, nos despreocupamos y decimos que el paciente con prediabetes es un paciente que posiblemente no tiene riesgo. Pero si vemos esta diapositiva, vemos que las complicaciones macrovasculares como el infarto y el accidente cerebrovascular están presentes ya en la prediabetes. Las complicaciones microvasculares están presentes también en la prediabetes y el desarrollo de insuficiencia cardíaca, que es una dupla deleteria para esta población de pacientes, también está presente con la llamada miocardiopatía diabética. Pero si vemos la diapositiva, antes del diagnóstico de diabetes, la posibilidad de que se acompañe el paciente diabético de sobrepeso y de obesidad casi llega al 90%, y que ser hipertenso incluso antes de mi diagnóstico de diabetes llega casi al 85%, y una vez que yo soy diabético me intereso más por mis niveles lipídicos. Más del 60% de los pacientes con diabetes, luego y prontamente después de su diagnóstico, van a tener efectivamente alteraciones desde el punto de vista lipídico. Si nosotros vemos esa diapositiva, vamos a entender de que la esperanza de vida de los pacientes con diabetes es limitada, y vemos cómo en una perspectiva de esperanza de vida de aproximadamente 60 años, nuestros pacientes van a tener una muerte en los próximos como una expectativa de 20 años más, es decir, a los 80. Y miren, un paciente sin diabetes va a tener esa progresión en esperanza de vida. Pero en el momento que a un paciente le decimos que tiene diabetes, debemos de restarle 6 años a esos 20 años que posiblemente tendría de esperanza de vida. Y si yo tengo un diabético con enfermedad cardiovascular, debemos de restarle 12 años. Y si yo soy diabético y tengo enfermedad renal crónica, es de los 20 que estaba programado vivir esa persona de 60 años normalmente, se va a reducir a menos de 18 años. De tal manera que diagnosticar a tiempo la diabetes ayuda a prevenir el desarrollo de las complicaciones que están ya presentes en el momento del diagnóstico de estos pacientes. Sabemos también que aquí tenemos una imagen de la Sociedad Interamericana de Cardiología que nos permite decir que no existe un paciente diabético de bajo riesgo, sino que el paciente diabético puede estar entre moderado, alto y muy alto riesgo. También nos permite identificar la pesquisa de qué pacientes diabéticos debemos abordar. Es aquel paciente que a partir de los 45 años, que tenga un índice de masa corporal mayor de 25 o que tenga un factor de riesgo adicional como ser sedentario, como tener familiares de primer grado diabéticos, ser hipertenso, trastornos del colesterol HDL, etcétera. A ese tipo de pacientes debemos de pesquisar la diabetes. ¿Con el objetivo de qué? Del control de la glicemia en el paciente diabético es fundamental, pero no solamente eso, sino que en pacientes con diabetes y enfermedad renal se recomiendan hoy por hoy ciertos medicamentos, y además que tengan enfermedad cardiovascular establecida o que tengan sintomatología de insuficiencia cardíaca, dos entidades farmacológicas como los agonistas GLP-1 y los inhibidores SGLT2 como herramientas 1A en la utilización del control de la glicemia en los pacientes diabéticos. ¿Y qué nos dicen las guías europeas últimas del 2021 sobre diabetes? Que la mayoría de ellos son de riesgo alto y de muy alto riesgo, que reduce la expectativa de vida de 4 a 6 años, como habíamos visto, que el riesgo es mayor cuando existe daño a órgano blanco manifestado con presencia de alteraciones estructurales a nivel cardiovascular que lo llevan a la insuficiencia cardíaca, o de microalbuminuria o de macroalbuminuria que nos interesa a nosotros conocer como enfermedad renal crónica. El manejo
de los factores de riesgo en este grupo de pacientes debe ser intensivo, debe ser integral. Por último, tenemos la dislipidemia. La dislipidemia es un efecto que tenemos en las nuevas categorías de riesgo. Los pacientes, por el solo hecho, como vemos en esta gráfica, de tener un colesterol total de 310 o tener un colesterol LDL de 190, le catapulta el riesgo del paciente a considerarlo como paciente de alto riesgo. De tal manera de que la asociación de dislipidemia con diabetes es también una asociación deleteria para los factores como factores de riesgo que lo llevan a la morbimortalidad cardiovascular. Y cuando nosotros vemos y nos preguntamos a través de las guías, y en este caso la europea, a quién debemos determinar el perfil lipídico, lo debemos hacer a cualquier paciente con diabetes, al paciente que tiene enfermedad cardiovascular establecida, al hipertenso, al fumador, al que tiene enfermedad renal crónica, al que tiene enfermedad inflamatoria crónica como artritis reumatoidea, lupus o enfermedades inflamatorias que son a veces descuidadas. ¿Y qué nos dicen las recomendaciones de la sociedad? Debemos de ser pronto en observar si el paciente con dislipidemia y el paciente diabético debemos de dar pronta solución y tenemos estrategias terapéuticas con objetivos muy claros de tener un LDL menos de 55 en el paciente de muy alto riesgo, en el paciente de alto riesgo un LDL de 70 como objetivos primarios de estos pacientes. No quería yo olvidar a una de las consecuencias de todos estos trastornos como es la fibrilación auricular y el stroke. Sabemos que tiene una prevalencia en las poblaciones menores de 65 años de 2% y miren cómo en personas mayores de 65 la prevalencia aumenta a un 9%. Pero lo importante es que tener fibrilación auricular debe de considerarse como una enfermedad cardiovascular ya establecida y es la responsable del 15% de los strokes son causados por esta anomalía. En conclusión, de acuerdo a las guías europeas, debemos de considerar que la presión arterial debe tener una meta por lo menos de 130/80, que debemos de tener una actividad física de 150 minutos por semana, si es moderada esta actividad y si es vigorosa 75, que posible el uso de aspirina en prevención primaria de pacientes que tengan muy alto riesgo cardiovascular, que el control de la diabetes a través de la utilización de la metformina, inhibidores SGLT2 o agonistas de receptores GLP-1 se prefieren especialmente en la prevención cardiovascular, la dieta, el tabaco y el colesterol como objetivos son permanentes. Por último, más allá de la prevención de la enfermedad cardiovascular, debemos de ir a la prevención primordial. La prevención primordial es educar a nuestros niños, educar a las poblaciones antes de que se presente el factor de riesgo y mucho antes que se presente la enfermedad cardiovascular y las consecuencias de ella, tener una dieta apropiada, tener un peso apropiado, una actividad física como prevención primordial en esta población de pacientes antes de que se produzcan estas situaciones como factor de riesgo, sería el mensaje final de esta presentación. Quiero agradecerles mucho su atención. Muchas gracias, doctor Giancarlos Duarte. Continuando con el tema, toca presentar al licenciado Rainier Zambrano, nutricionista dietista de la SPOCH, magíster en nutrición clínica, SPOCH, candidato a máster en nutrición comunitaria, UNEMI, gerente de Nutricapacitaciones, docente de la carrera Nutrición y Dietética UNEMI, docente de la carrera Nutrición y Dietética UES, docente IPEC, Instituto de Posgrado y Educación Continua SPOCH, certificación en competencias, 6 métodos para evaluar el estado nutricional, docente de la Escuela de Chef, ex docente de UTB, ITB, capacitador independiente de CETEC y CEPCAP, conferencista, fundador y miembro de ANEP, Asociación Nacional de Nutricionistas del Ecuador, miembro fundador de ASEMPE Chimborazo. El tema que va a presentar, alimentación preventiva en la enfermedad cerebrovascular. Rainier. Buenas noches.
a todos y todas. Qué privilegio poder compartir con ustedes. Darle gracias, doctor Peter, y a todas las autoridades, doctor Humberto y doctor Dolores, por darnos la apertura. Hoy vamos a tratar un tema muy importante a nivel general. El tema es la alimentación preventiva en enfermedades crónicas no transmisibles. Vamos a iniciar con un poco de ver cómo está nuestro país en esta temática. Bueno, como ustedes conocen, desde hace mucho tiempo la enfermedad crónica no transmisible ha ido en aumento a través de diferentes intervalos y documentos. Podemos revisar que su prevalencia ha ido aumentando y también su tasa. También observamos que entre las primeras principales causas de mortalidad tenemos diabetes, enfermedades hipertensivas, enfermedades cerebrovasculares, de influenza, neumonía, isquémicas, y entre ellas tenemos las enfermedades crónicas no transmisibles. Por eso se hace tan importante resaltar esta temática y sobre todo cómo prevenir a través de la alimentación y la nutrición estas enfermedades. Todo lo que estamos viendo hoy cada día se aumenta. En esta noche vamos a revisar las recomendaciones, vamos a ir haciendo una revisión para hacer un análisis, las recomendaciones sobre la distribución de nutrientes a nivel poblacional, las recomendaciones sobre grupos de alimentos y cantidad a nivel poblacional, y las recomendaciones alimentarias para prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles según la evidencia. Iniciamos por el primer punto. Normalmente quiero resaltar que los macronutrientes, la mayoría de nosotros tiene la posibilidad de poder, en el 2002, la ION, Instituto de Medicina de Estados Unidos, generó una referencia a nivel poblacional entre las proteínas 10%, carbohidratos 60%, grasa 30% como promedio. Pero se nos dio paso a que nosotros, como profesionales de la salud, nutricionistas, dietistas y todos los profesionales que aplican nutrición, tengan estos intervalos: proteína 10 a 30, hidratos de carbono 45 a 65, grasas de 25 a 35. Pero todo este rango, estos rangos comenzaron a generar, también a poder contribuir a generar este tipo de enfermedades, como un 30% en exceso de proteína, o bajar del 45% en la cetogénesis, o 65% mayor de carbohidratos, mayor una tendencia a la diabetes. Y por eso, en el 2004, el informe de expertos de la FAO, de la OMS y de la ONU, ellos generaron ya una referencia distinta a la que estábamos tomando en cuenta, y también generó sobre todo una disminución en los rangos. Por ejemplo, se hizo una disminución de 12 al 15% de proteínas, de los carbohidratos 55 al 63%. Ellos también ya redujeron aquí menor a 25% de calorías totales, de azúcares añadidos, ellos ya añadieron hasta el 10%, justamente porque todas estos intervalos generaron también un aumento de enfermedades crónicas no transmisibles. Y hoy tenemos lípidos de 25 a 30, y todos los parámetros relacionados a los ácidos grasos saturados, poliinsaturados, ácidos grasos omega 3, omega 6, ácidos grasos trans y monoinsaturados. Todo esto nos llevó a que tengamos nuevos parámetros y que tomemos en cuenta que aún nuestra prescripción a nivel nutricional puede también generar estas enfermedades al excedernos o al generar un déficit a nivel nutricional. Vamos a revisar las recomendaciones sobre grupos de alimentos a nivel de la cantidad, a nivel poblacional, pero normalmente vamos a revisar ciertas recomendaciones que se han dado a nivel poblacional. Bueno, por ejemplo, Harvard siempre hemos tenido en todos los países, y inicialmente eran en forma de círculo, después se hizo a través de pirámides, las recomendaciones en cantidad, que era lo que debíamos comer, y frecuencia y porciones recomendadas. De aquí, por ejemplo, Harvard hizo una propuesta de su pirámide de alimentación saludable, y ella modificó varias de la habitual pirámide de alimentos. Comenzó a añadir aceites, grasas saludables, comenzó también a reiterar lo que todos nosotros siempre hemos tratado, las cereales integrales, como el arroz integral, la pasta integral, y todos los procesos que normalmente siempre se han recomendado en diferentes. Aquí ya le añadieron un poco
la recomendación del vino, y después también generaron este plato para comer de forma saludable. Una de las recomendaciones que también se generó, y esto ayudó muchísimo a que la gente pueda identificar en su plato las cantidades necesarias de ciertos grupos de alimentos específicos para que puedan ayudarnos a la selección y sobre todo a la distribución del plato. También tenemos el plato para comer saludable en niños, ellos lo generaron a nivel poblacional. Hoy aquí en Ecuador tenemos, por ejemplo, nuestras guías y a través de esta cuchara y a través de todas las indicaciones que a nivel poblacional tenemos. Una de las cosas que revisamos aquí, por ejemplo, es que debemos tomar en cuenta que a nivel internacional también se generó una clasificación de alimentos NOVA relacionada, ya no era por solo la cantidad y el grupo de los alimentos, después nació esta clasificación justamente para evitar otras enfermedades, muchas relacionadas al cáncer, sobre todo los alimentos sin procesar o mínimamente procesados, acá fue ya por el nivel de procesamiento, ingredientes culinarios, alimentos procesados y alimentos ultraprocesados. Entonces, de forma general, los alimentos sin procesar o mínimamente procesados, aquí ya nos dio un nuevo concepto de las referencias o las recomendaciones a nivel internacional para evitar sobre todo el uso de aditivos, procesamiento y demás. Después también se inició a nivel internacional los esfuerzos de poder utilizar, como aquí en el ECOR, el etiquetado frontal, la información nutricional y la importancia de poder leer los ingredientes. Algunos solo apenas revisan uno, pero la importancia es de que sea en conjunto la revisión para el consumidor, que él tiene el derecho de poder informarse, poder saber lo que va a adquirir y en definitiva tomar sus decisiones. Revisemos ahora las recomendaciones alimentarias para prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles según la evidencia. Uno de los parámetros más estudiados para evitar las enfermedades crónicas no transmisibles ha sido la intervención con dieta mediterránea. No todos los países en el mundo podemos tener muchos disponibles los alimentos de la dieta mediterránea, pero revisemos que la mayoría de ellos, de estos estudios que fueron de un seguimiento de algunos de más de 12 meses, algunos de 6 años, algunos de 4 años, generaron una disminución en eventos coronarios, mortalidad, otros comenzaron a disminuir el colesterol, otros la mortalidad global, también la función endotelial, la incidencia, la reducción de la incidencia de diabetes mellitus y en definitiva los eventos cardiovasculares, la tasa de igual de síndrome metabólico. Todo esto, estos estudios fueron durante muchísimo tiempo y durante varios individuos, miles de individuos, donde mostraron, según en este caso Echeverría, todas estas reducciones. Continuamos con la presentación. Estamos revisando la importancia de los componentes bioactivos. Tenemos los antioxidantes, la fibra, los fitoesteroles, los ácidos grasos monoinsaturados, los ácidos grasos omega 3 y los probióticos, que justamente a nivel europeo y a nivel de otros continentes, pues ellos tienen un mayor consumo de jamones fermentados, que yo los recomiendo a nivel de la población. Bueno, revisando algunos componentes, las ventajas de los probióticos, por ejemplo, que ellos tienen un mayor consumo, generan una mayor salud intestinal, un aumento y mejoría del sistema inmunológico, una mejoría en metabolismo y otros hasta de forma protectora igual contra otros microorganismos, en este caso, que no nos ayudan. También la recomendación, la aclaración del consenso, en este caso, que se generó hace tiempo, por ejemplo, donde se muestra la presencia de muchos probióticos, microorganismos vivos que son beneficiosos para el huésped. En este caso, todos ellos los que sí tienen microorganismos vivos, los que están ausentes y los que aún están no fermentados y que contienen estos probióticos. Ahora hablando de los prebióticos, que son componentes importantes, generan muchos resultados a nivel en la fermentación en el colon, en la microbiota intestinal, en el intestino delgado, en la boca y en otros sectores, otras localizaciones.
donde ayuda, como habíamos mencionado, al metabolismo, a la inmunidad y a muchos efectos de regulación. Las fuentes naturales de prebióticos es lo que normalmente debemos tomar en cuenta para que los prebióticos y probióticos también contribuyan para que nuestro sistema del microbioma esté de la mejor manera. Leche, precursores, vegetales, frutas, cereales, leguminosas, todo esto tenemos una gran cantidad como tal de prebióticos también. Y hoy lo que tenemos los nuevos prebióticos, que son los polifenoles, que usualmente ellos utilizan mucho el tema del vino y muchos otros grupos de alimentos que tienen polifenoles, los ácidos fenólicos, los flavonoides, etilbenos, los lignanos, y en este caso es muy importante ir haciendo una alimentación muy variada. Aún desde la adecuada lactancia materna y alimentación complementaria, también hace que nuestro sistema inmunológico pueda darse de la mejor manera. La relación inversa de los enterotipos, por ejemplo, aquí debido a la dieta, puede conducirnos a ser más propensos a padecer más enfermedades cardiovasculares. Mayor aumento de fibra dietética, frutas, vegetales, nos puede generar una mayor microbioma más saludable. Y en ese caso, pues, si generamos un exceso de consumo pues, de carnes procesadas, embutidos y demás, pueden generar esta dificultad. Producción bioactiva multifuncional del kefir, por ejemplo, los fermentados y probióticos, miren cómo esto va ayudando muchísimo a evitar las enfermedades, justamente por sus componentes bioactivos. Y en definitiva, las conclusiones generales sobre el tema que estamos tomando en cuenta a nivel general, lo que debemos revisar. La primera conclusión debe ser que debe haber una adecuada alimentación desde el proceso de embarazo, lactancia, aún de la alimentación complementaria de preescolares, de escolares, adolescencia, adulto joven y adulto mayor, porque realmente el promedio de edad se da en los adultos jóvenes y a veces afecta mucho más las enfermedades crónicas no transmisibles a los adultos mayores. Esa es una de las recomendaciones, no puede ser desde la adultez, sino tiene que iniciar desde lo más básico para que podamos generar este verdadero cambio y estas reducciones de la prevalencia y la incidencia de estas enfermedades. Además, consideramos que la inclusión del profesional nutricionista dietista en todos los niveles de atención en salud. Porque podríamos hablar muchísimo de nutrición, pero no hay un profesional específico a todos los niveles de la salud que pueda generar la educación alimentaria nutricional para poder prevenir estas enfermedades, porque esto debe ser a nivel poblacional. Por ejemplo, en España se hizo un estudio donde se evaluó la evaluación del impacto y coste-beneficio de la inclusión de dietistas y nutricionistas. Y bueno, países que hay la figura dietista nutricionista en sistemas nacionales de la salud. Si ustedes pueden revisar, aquí están varios de la mayor parte de ciertos continentes, pero si hablamos del Ecuador, no conozco. Universidades, por ejemplo, españolas que imparten nutrición y dietética, y que en nuestro caso tenemos más de 15 universidades que imparten y generan profesionales de nutrición y dietética. Las conclusiones de este estudio es que los entornos de prevención de la salud disponemos de regresiones sistemáticas y metaanálisis que concluyen que las intervenciones dietéticas son eficaces y costo efectivas. Así como la inclusión del dietista nutricionista aumenta la eficacia de las intervenciones sin representar un coste final adicional. La inversión, en otras palabras, se ve reembolsada. Porque el profesional, los otros profesionales de la salud, cada uno tiene su función, cada uno tiene su especificación y su área de especialidad. En cambio, nosotros necesitamos que en nuestro país, por ejemplo, en el Ecuador y en muchos países de Latinoamérica, se ha constado este profesional en nivel nacional y en muchos de los niveles de esta misma estructura,
Por ejemplo, en España están mucho avanzados en esto. Hay una situación de dietista nutricionista en el Sistema Nacional de Salud Español, donde ya se generó un documento, en este caso en el 2020, donde ya se hace la propuesta, después de haber hecho este estudio también la Academia Española de Nutrición y Dietética y en este caso el conglomerado de colegios también de España. ¿Por qué es tan importante esto? Porque nosotros podíamos valorar a tiempo, diagnosticar el estado nutricional, generar un plan de intervención, un monitoreo, generar un resultado y en verdadero impacto para la disminución, ya que la mayoría de enfermedades crónicas no transmisibles se dan justamente por la temática de la alimentación, los hábitos y demás. Pero gran parte podemos disminuirlo y bajar la prevalencia por una adecuada alimentación. Para finalizar, la Declaración de Cartagena, a pesar de que tiene un enfoque clínico, considero que este enfoque debe dárselo a todos los niveles. Y algo que quería resaltar esta noche es la educación en nutrición clínica es un eje fundamental para el cumplimiento del derecho al cuidado nutricional y la lucha con la malnutrición. Hablamos de malnutrición por déficit y malnutrición por exceso. Otra de las cosas que quería resaltar entre estos principios es que debe ser un enfoque interdisciplinario. Para poder disminuir tenemos que aprender a educar y cada uno de nosotros, no hacernos tólogos, sino en este caso compartir, no compartir a nuestro paciente, sino hacer un trabajo interdisciplinario y que así podamos en conjunto cambiar y mejorar la salud de la población y que tanta inversión hacen financiera los gobiernos de todos los países, cuando deberían enfocarse, como decía el doctor Humberto, los anteriores conferencistas, sobre la temática de los costos, beneficios de este proceso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este tema tan importante. Mis sinceras felicitaciones a los destacados panelistas, quienes nos han acercado a una realidad profunda, dolorosa, de lo que es una enfermedad crónica, como es la enfermedad cardiovascular, pero que guardamos la esperanza de que esto se va a superar y que vamos a seguir avanzando por un camino de progreso. La educación es fundamental. Felicitaciones a la nueva directiva de ASEMPE, cuyos integrantes, algunos de ellos están aquí presentes, su presidente, el doctor Grijalva, el vicepresidente, el máster Rainier Zambrano, el doctor Giancarlo Duarte, miembro de uno de los comités de investigación, y avancemos por un camino mejor.